fue lo contrario. Fue el nacimiento de una España moderna. De modo que el sueño de Carlos III, el sueño de los liberales y de los republicanos, finalmente parece que empieza a cobrar realidad. Es decir, una España democrática, una España con una clase media alerta y una nueva clase obrera, yo creo. Y una nueva, en fin, una España moderna. ¿Cuál es el español que más ama? El arcipreste de Hita es el español en el cual el mundo es una convivencia y a veces una cohabitación. ¿Y cuál es el español que Octavio Paz detesta más? San Ignacio de Loyola, patrón de los jesuitas y de los marxistas. Hablemos de la literatura española de este siglo. Hay una serie de ensayos y hay también un interesante diálogo epistolar Octavio Paz, Juan Marichal, titulado Las cosas en su sitio, donde nos dice Octavio que la literatura española de este siglo no es dorada, como tampoco fue dorada la del siglo de oro. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es el color de la literatura española? Es difícil definir a una literatura por sus colores. Es un poco impresionista. Es un método peligroso como crítica literaria, pero digamos que la literatura española no siempre, bueno, hay un color negro, diríamos, y es la tendencia expresionista. Hay negro y rojo es el expresionismo español. Pero hay otros colores. Me parece que la poesía de Cernuda no es ni negra ni roja, la poesía de Jiménez tampoco, la de Machado tampoco. No podemos reducir una literatura a los colores, quizá. Yo creo que la literatura española moderna es una arquitectura también. En todo caso, es una gran literatura. ¿Opinión sobre Machado? Bueno, Machado me gusta más el prosista, el crítico, que el poeta, francamente. ¿Sobre Unamuno? Bueno, el personaje de Unamuno me es profundamente antipático, pero esto es personal. Es un gran escritor antipático. Un hombre que ha dicho que otros inventen y además que ha dicho que quiere salvarse con todo y zapatos, es un ser que me estremece y que no me es simpático. ¿Ortega? Ortega lo admiro muchísimo y me es profundamente simpático, a pesar de de que ciertos aspectos de su pensamiento, evidentemente, están muy lejos de lo que yo creo y de lo que yo siento y de lo que yo quiero. Por ejemplo, su idea de las jerarquías, su idea de la función de las minorías en una sociedad, todo esto me parece desagradable. Pero en cambio creo que es un hombre en el cual el pensamiento crítico tiene una dimensión, una sustancia, que no lo veo en Unamuno. Unamuno habló del sentimiento trágico de la vida. Bueno, en primer lugar, lo que él llama sentimiento trágico no es trágico. La tragedia es algo griego y no tiene nada que ver con este cristianismo dramático. Y además, la obsesión de la muerte no es un privilegio o una exclusiva española o mexicana o hispanoamericana. Todos los hombres somos mortales y todos los hombres pensamos en la muerte. Así que no. En cambio, Ortega me parece que es un pensamiento mucho más, que tiene más distancia frente a la realidad, usa menos de la oratoria y del patos, yo creo que es uno de de las grandes inteligencias de nuestra cultura. ¿Baroja? Baroja lo conozco menos, me apasiona mucho menos. Me gusta muchísimo Valle Inclán. Valle Inclán me parece uno de los grandes escritores. Además, él es el inventor de la novela hispanoamericana. Exacto. La novela hispanoamericana comienza con Tirano Banderas, digamos las cosas, ¿no? En el año 1938 regresa, después de su viaje a España a México, funda la revista Taller. Aquí tenemos un bache en nuestras notas hasta 1943 en que aparece otra revista, El Hijo Pródigo. Parece que estos son años en los cuales Octavio vive difícilmente, según ha revelado en algunas declaraciones, como periodista y además con empleos extravagantes, uno de los cuales que él ha contado, y por lo tanto podemos mencionar aquí, es que trabajaba en el Banco Nacional de México contando billetes viejos. Que se quemaban, lo cual me dio una idea bastante clara del verdadero carácter de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, que produce riquezas y las destruye. Pero el empleo en el Banco de México también tuvo sus ventajas. Por ejemplo, como yo no podía escribir y me tenía que pasar 4 o 5 horas contando billetes y me di cuenta que yo nunca llegaba a contar exactamente, que siempre me equivocaba, decidí no contarlos, decidí hacer como que contaba, no los contaba,
Pensaba, me llevaban paquetes de 3.000 billetes y yo, que podían ser 3.005 o 3.002 o 2.900. Y yo aceptaba que eran 3.000 billetes y lo que hacía era componer sonetos. Así pude componer una serie de sonetos. ¿Qué más daba quemar 3.000 que 3.500? Claro, era igual. Bueno, y en esa época, en vista de que las cosas eran difíciles, Octavio solicita una beca Guggenheim que le es concedida, y mediante la cual, y gracias a ella, viaja a Estados Unidos. Vive un año, según creo, de la beca, y después, el segundo año, hay que vivir de nuevos empleos pintorescos, ¿no? Sí. Bueno, tuve otros empleos extraños. En Estados Unidos trabajé en el cine, doblando películas. Trabajé en la radio, haciendo pequeños comentarios. Di conferencias en universidades sobre temas que conocía mal. O como dice Eliot, fui conferencista en Mozambique y escribí mi cenotafio en las costas de África. Bueno, yo fui conferencista en el Wild West y estuve a punto de escribir mi epitafio en Nueva York. Y fue incluso en un momento candidato a marino mercante. También, sí. Quise entrar en la marina mercante, que de milagro no me aceptaron, porque si me aceptan, estaría quizá con los peces del Pacífico. Hundían muchos barcos en aquella época, era la época de la guerra. ¿Y el epitafio en Nueva York, por qué? ¿El casi epitafio de Nueva York, por qué? Porque viví muy difícilmente. Pensé que iba a perecer, no de hambre, pero de frío, porque vivía en un pequeño hotel, que fue, por cierto, fue un hotel célebre antes, el Hotel Brevoort. Uno lee las novelas de principios de siglo, incluso las novelas de Fitzgerald, y es el hotel donde se reunían la sociedad brillante de Nueva York en la década de los 10 y de los 20. Pero cuando yo llegué era un hotel en ruinas y muy barato. Vivía ahí, pero no tenía dinero para comprar un abrigo. Yo veía como el invierno se aproximaba, estábamos ya en otoño, los árboles empezaban a